comunidades, seguro que también vamos aprendiendo, pero al mismo tiempo vamos valorando la grandeza de nuestra iglesia y también contemplamos el desafío que ahora tenemos como las actuales comunidades cristianas. Sean pues bienvenidos a este martes de trabajo. Hoy nuestra lección está titulada Una iglesia centrada en la misión. Vamos a seguir recorriendo el camino de las comunidades a través del libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora veremos esta nueva faceta de los discípulos del Señor. Pero para poder comenzar nuestro trabajo, los invito, queridos amigos, a que iniciemos juntos haciendo nuestra oración al Padre. Seguimos pidiendo en estos tiempos de sínodo por la unidad de la iglesia, de las comunidades y por ese deseo de seguir caminando juntos hasta la instauración del reino. Iniciemos pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración por el sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos pues reunidos y acompañados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos un poquito lo que vimos en la lección pasada para podernos adentrar ahora en este nuevo tema. Allí en el enlace ustedes recordarán junto conmigo lo siguiente. Miren, en el tema anterior reflexionamos un poco en la fisonomía de las iglesias, tanto la de Jerusalén como la de Antioquía. ¿Recuerdan cómo eran? ¿Cómo vivían? ¿Qué les caracterizaba? ¿Quiénes eran sus protagonistas y representantes? Así también echamos una mirada a la experiencia de las primeras persecuciones en las comunidades cristianas. Bien, ahora veremos que a dichas comunidades la acción misionera apostólica es la que les va a dar una fuerte identidad. Y para podernos adentrar en el estudio de esta lección, pues hay que plantearnos un objetivo. En este caso es un objetivo doble, sencillo, pero muy importante. Lo primero que nos vamos a plantear es lo siguiente: identificar la misión como la razón de ser de la primitiva iglesia cristiana. Y segundo, descubrir que la iglesia es en sí misma misión y que se va construyendo mientras ésta va misionando. Como en cada una de las lecciones, vayamos al encuentro con la palabra, que será el punto de arranque para nuestro estudio. Se nos ofrecen un par de textos nuevamente del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden ustedes que todo este módulo está basado precisamente en este texto sagrado, que como ya lo dijimos en clases anteriores,
pues es el testimonio vivo y claro de lo que sucedió con las primeras comunidades, con la fuerza del Espíritu de Jesús. Se nos ofrecen este par de textos, el primero tomado del capítulo 4 y el segundo tomado del capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice la primera cita: al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Y el segundo texto afirma: por su parte, Felipe fue a parar a Asdod y desde allí fue anunciando la buena noticia en todas las ciudades por las que iba pasando hasta llegar a Cesarea. Así, contemplando este par de textos, entonces descubrimos, ¿verdad?, que el libro sagrado habla de la misión de aquellos primeros. Todos se pusieron a anunciar la palabra divina. Felipe anunció la buena noticia en todas las ciudades. Y con este preámbulo en la divina palabra, vamos a continuación, a través de 10 breves numerales, exponer el contenido de esta lección. Les va a parecer muy familiar y hasta repetitivo, pero ahora estamos haciendo una especie como de síntesis de lo que hemos venido revisando en las últimas lecciones. Miren, hay que recordar que las primeras comunidades cristianas comienzan a fortalecerse y a crearse inmediatamente después del acontecimiento de Jesús y de su resurrección. Hemos visto cómo los primeros cristianos comienzan a reunirse y entre ellos comienzan a manifestarse ciertos signos que los hacen latentes dentro de la comunidad. La caridad fraterna, que se reúnen en torno a los apóstoles para la enseñanza, la celebración de la Fractio Panis y la oración, son elementos muy concretos que distinguen a las primeras comunidades cristianas. Pero algo importante que vimos a través del acontecimiento de Pentecostés fue que estos primeros creyentes, con los apóstoles a la cabeza, no permanecieron encerrados, sino que a partir del acontecimiento de Pentecostés, estos creyentes y estos testigos están en salida. Comienzan a hablar y a anunciar la buena noticia de Jesús. ¿Se acuerdan que hablábamos del querigma primitivo referido a la persona de Cristo? Los 12 apóstoles y también los otros testigos no pueden dejar de hablar de aquello que han visto y que conocen. Jesús está vivo y ahora salen a los alrededores para anunciarles a todos esta buena noticia. Pero junto con el mensaje también está el testimonio de estos primeros creyentes. Los demás ven cómo viven, los demás ven cómo se comportan, entre ellos reina la sencillez del corazón y la alegría. Por tanto, esta primera misión que van a realizar los creyentes en Cristo no será tanto de palabra, sino será con su propio testimonio. Por eso afirmamos que la misión, antes de ser una acción, la misión comenzó siendo testimonio de irradiación. Hemos visto en los temas anteriores, y ahora lo reafirmamos, cómo estos primeros apóstoles y testigos del Señor pronto se convirtieron en anunciadores de la buena noticia. Pero se convirtieron en anunciadores gracias al Espíritu de Jesús, que vino y los fortaleció.
¿Recuerdan ustedes cuando leímos la lección de Pentecostés? El grande giro y el grande cambio que tienen los apóstoles, de ser ellos una comunidad encerrada de gente temerosa, con miedo a ser ejecutados y perseguidos, con la fuerza del Espíritu de Jesús se convierten ahora en una comunidad abierta, siempre en salida y por supuesto con Pedro a la cabeza, que es el primero que en el mismo día de Pentecostés comienza a anunciar la buena noticia de Jesús resucitado. Así vemos cómo las primeras comunidades comienzan a integrarse. Los apóstoles, que son los testigos privilegiados, pero alrededor de ellos otros más hermanos, discípulos que estuvieron junto a ellos desde la predicación de Cristo, así como aquellos que han recibido ya las primeras enseñanzas. En suma, tanto los testigos oculares como los testigos de primera mano y aquellos a quienes se les ha transmitido la buena noticia, ellos comienzan a ser el primer grupo que saldrán a anunciar la noticia de Jesús. Bien pronto vamos a ver cómo estos testigos van a hacer lo mismo que el Señor les ha mandado. En aquella última página del Evangelio, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, manda a sus apóstoles, vayan y anuncien, ellos cumplirán con fidelidad lo que el Señor les ha mandado. Por supuesto, también hemos visto que el anuncio de Jesucristo no fue tarea fácil desde el principio. Hubo obstáculos, hubo también persecuciones, hubo grandes peligros. Vimos cómo en un principio la Iglesia Madre, con los apóstoles reunidos, se encuentra allí, centralizada en Jerusalén. Jerusalén para los apóstoles va a tener una importancia de primer orden. Allí aconteció la Pascua de Cristo. Allí Cristo resucitó. Allí Jesucristo envió sobre ellos el Espíritu Divino. De modo que Jerusalén representa para ellos una comunidad importante, sobre todo porque los apóstoles también creen firmemente que allí mismo y de forma muy próxima va a retornar el Señor, va a cumplir sus promesas y Él va a volver como se los ha prometido para llevarlos con Él. Claro, esta comprensión del retorno de Jesús se irá dando poco a poco y se irá purificando y también se irá entendiendo que el retorno del Señor no será inmediato y los apóstoles pronto lo comprenderán. Luego, azotados por la persecución, por los enemigos, por el martirio de los primeros, pues los apóstoles y sus seguidores pronto se darán cuenta que no es bueno quedarse en Jerusalén para siempre, ni mucho menos que el mensaje de Cristo se quede allí, guardado. Es necesario salir. Quizá impulsados un poco por la persecución, los apóstoles pronto cambiaron de mentalidad y entonces tuvieron que ir a otras comunidades, como ya lo estudiábamos en la lección pasada. Vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos cómo Pedro, que empezó predicando en Jerusalén solamente, pronto se le va a ver en el resto de la Palestina, también en otras comunidades ya muy al norte. Lo vamos a ver en Lida, en Jaffa, en Cesarea, hasta que no llegue a Antioquía. Vimos, por ejemplo, en la lección pasada, ¿recuerdan?, cómo estos seguidores de Jesús y primeros testigos, así orillados por la persecución, también ellos comenzarán a alejarse de Jerusalén, pero no para esconderse, sino para transmitir la buena noticia de Jesús, hasta llegar inclusive a los pueblos helénicos.
no solamente al Israel disperso, sino ahora llegarán a otras comunidades inclusive. Estudiamos cómo la presencia de los testigos en comunidades helenistas, allí donde había judíos, ahora de ambiente griego, van a recibir ellos también la buena noticia de Cristo, no sin pocas dificultades, pero al fin y al cabo el mensaje de Jesús llegará hasta los confines de la tierra. Por supuesto que será el Espíritu de Jesús resucitado, aunado a la creatividad y al impulso de los primeros misioneros, que esto se va a poder realizar. Vemos, por ejemplo, en el encuentro entre los primeros misioneros y aquellos cristianos helénicos, cómo va a haber inclusive ciertos conflictos en un primer momento, pero finalmente va a ser aceptado el mensaje del Señor Jesús, y esto también nos va a dar una oportunidad para ver cómo el mensaje de Cristo no tiene fronteras, y cuando se está dispuesto a recibir el mensaje de Cristo, también muchas otras cosas comienzan a tomar su rumbo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la semana pasada que estudiábamos la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía? Vimos lo que sucedió tanto en Jerusalén como en aquellas comunidades a las que llegó la buena noticia de Jesús. En Antioquía, por ejemplo, pronto se consolidó una nueva comunidad cristiana y una comunidad misionera de gran fervor y de gran carisma, que inclusive preparó muy bien el terreno para que luego viniera sobre ellos el más grande de los apóstoles, el más grande de los evangelizadores, San Pablo, con el testimonio de su conversión. La iglesia de Antioquía es ejemplo claro, pues, de que este impulso evangelizador no tendrá fronteras e inclusive llegará hasta la misma Roma, cabecera de todo el imperio. Si pudiéramos nosotros echar un vistazo a aquellos primeros misioneros, apóstoles y discípulos de Cristo, ¿qué podemos percibir en ellos? Primero, que son hombres itinerantes, nunca se quedan en un solo lugar, y como lo acabamos de advertir en números pasados, no se quedan encerrados. Van de una comunidad a otra, de un pueblo a otro, anunciando la buena noticia de Cristo, y una vez que comprueban que aquellos que han recibido el mensaje se han convertido, los fortalecen y los animan para que engendren comunidades. Los apóstoles y discípulos son itinerantes, es decir, siempre en salida. Anuncian la buena noticia de Cristo y de su reino. Invitan a la conversión y, por supuesto, por el Espíritu de Cristo tienen hasta el poder de obrar prodigios y otros signos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando, por ejemplo, del apostolado de Felipe, el diácono, afirma, por ejemplo, la gente escuchaba con aprobación las palabras que decía Felipe y contemplaba los signos que él mismo realizaba, pues de muchos endemoniados salían los espíritus inmundos gritando con fuerza, y hasta paralíticos y cojos quedaron sanados. Este es el poder de Jesús, de su Espíritu y de la misión que están realizando sus testigos. Jesús está presente en cada uno de sus hermanos, en cada uno de sus elegidos, pero ya también se hace presente en las mismas comunidades que han aceptado su mensaje. No solo Felipe, sino el resto de los apóstoles realizarán en cada uno de los lugares a donde ellos fueron enviados esta misma misión: anunciar, proclamar,
invitar al perdón, a la reconciliación, a la conversión y por supuesto en los milagros y prodigios ellos confirman el poder divino. No solo los apóstoles, sino después otros personajes como discípulos, presbíteros y creyentes en general dentro de las comunidades también van a comenzar a realizar lo mismo, anunciar la buena noticia de Cristo. Recuerden, queridos amigos, pues que no todos han sido testigos oculares de Jesús. No todos vivieron en tiempos de Jesús y sin embargo, la obra de la transmisión, los apóstoles a los discípulos y los discípulos a los siguientes discípulos de otra generación, les anunciarán la buena noticia como una transmisión viva y verdadera. Y esto provocará que de generación en generación los discípulos de Cristo vayan por todo el mundo y anuncien esta buena noticia. Allí en el libro de los Hechos nosotros vemos cómo los primeros discípulos y misioneros, pues tienen así una forma muy concreta de obrar, como lo hemos visto, pero también tienen una forma muy concreta de vivir. Los grandes seguidores de Cristo, un buen día dejaron todo, se separaron de todo y consagraron su vida totalmente al mensaje de Cristo. Fueron atendidos y asistidos por la gente de la misma comunidad, porque ellos ya no tenían casa ni pertenencias personales, todo lo habían dejado por Cristo y por la evangelización. Aquellos discípulos y misioneros, entonces, su única pasión y su única preocupación era el anuncio del reino. Iban de comunidad en comunidad, ya no estaban aferrados a nada y a nadie más que al mensaje del Señor. Así visitaban las comunidades establecidas, predicaban el Evangelio y luego de allí partían hacia otra comunidad. Así, los primeros cristianos dieron testimonio del Maestro Jesús, que hizo lo mismo cuando Él estuvo en medio de nosotros. Recorrer pueblos y ciudades, anunciar la buena noticia, liberar a los enfermos y endemoniados y sanarlos de sus dolencias. Dijimos hace unos números atrás que la misión nunca fue fácil desde el principio, que bien pronto aparecieron las persecuciones y las tragedias. Hoy lo volvemos a mencionar en este número. Sí, continuaron las hostilidades, no solamente para los apóstoles, sino también para los discípulos y demás seguidores. Por ejemplo, la presencia del Imperio Romano en Palestina no solamente trajo consecuencias en el orden social y en el orden político y espiritual, sino también en la misma persona de los primeros cristianos. Fueron, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, no solo molestados, perseguidos, azotados, maltratados, sino el libro de los Hechos afirma que muchos de ellos inclusive perdieron la vida por la causa de Cristo. Y sin embargo, frente a la situación de violencia, de persecución, los misioneros no se acobardaron, ni mucho menos hicieron la guerra por la forma en que se les trataba. Ellos permanecieron firmes al mandato de Cristo y sobre todo pudieron afrontar y sobrellevar toda persecución animados por la fuerza del resucitado. Estos primeros cristianos, sobre todo, ¿verdad?, los primeros hombres después de los apóstoles, hasta podemos sospechar que ellos comenzaron a vivir más según la forma de Cristo.
viviendo en el celibato, sin ningún compromiso con nada ni con nadie, sino solamente con el Señor, para tener libertad de movimiento y el total tiempo para dedicarse a la misión, a ejemplo y a la enseñanza de Cristo. Así pudieron unir el testimonio a la predicación. Estos primeros misioneros que conformaron estas grandes comunidades cristianas, también misioneras, pronto llegaron a ser, pues, ¿verdad?, lo que Jesús había dicho, que sean luz y que sean sal. Ellos, por su testimonio y por su predicación, lo lograron hacer. Hasta este punto, queridos amigos, hemos leído, pues, gracias al libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo fueron estas comunidades. La comunidad de los apóstoles, pero también las otras comunidades que se engendraron a partir de ellos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha narrado, pues, en los primeros 12 capítulos, lo que hicieron los apóstoles de Jesús inmediatamente después de su resurrección y de la venida del Espíritu Santo. Pero también otra parte del libro de los Hechos nos va a narrar entonces lo que sucedió con la aparición del recién convertido apóstol Pablo y todo aquel trabajo que va a realizar en las comunidades nacientes y también en aquellas otras que él mismo va a fundar. Por eso, con razón, a San Pablo se le llama el apóstol de los gentiles, porque él irá mucho más allá en las comunidades en donde ni siquiera han escuchado jamás de Jesús. En los posteriores módulos vamos a echar un vistazo al apostolado del apóstol San Pablo. Con todo este movimiento misionero que hemos venido estudiando a través de estas lecciones, pero sobre todo con todo lo que nos puede narrar el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos entonces, queridos amigos, que la iglesia de Cristo es una iglesia misionera, de anuncio, de salida, de testimonio y de gran valentía, afrontando cualquier adversidad. Por eso concluimos esta lección haciendo una reflexión, pero también planteándonos un gran desafío. Para los evangelizadores de hoy, para los misioneros de hoy, que somos todos los bautizados, habremos de advertir que las exigencias de la misión siguen siendo las mismas. Porque ustedes y yo hoy continuamos la obra de Jesús, dando testimonio del Evangelio, pero debemos salir a buscar a quienes todavía no conocen a Jesús, o también a quienes se han alejado de la iglesia y del Evangelio, y por supuesto, preparados para enfrentar las dificultades, tanto las personales como las de la cultura, las dificultades del ambiente, de la sociedad, y asemejarnos mucho a aquellos primeros apóstoles y mártires que dieron todo por la causa de Jesús. Queridos amigos, yo finalizo la lección de este día proponiéndoles la siguiente actividad como pase de lista. 3 preguntas que tendríamos que responder haciendo una reflexión de lo que ahora hemos estudiado. Primero, ¿qué tanta importancia dieron a la misión las primeras comunidades cristianas? Lo acabamos de estudiar. Segundo, una pregunta muy para nuestro tiempo. En nuestras comunidades ¿se conciben como comunidades en estado de misión permanente? Si no es así, ¿qué nos falta para que nuestra parroquia, nuestro sector, nuestros apostolados, nuestros barrios, nuestras colonias, allí donde estamos los cristianos, qué nos falta entonces
para hacer comunidades misioneras? Y finalmente, pregunta personal, ¿qué haré para fortalecer la conciencia de que yo soy miembro de la Iglesia y que debo vivir en estado de misión permanente? Pues me gustaría mucho que respondieran a estas preguntas y que nos hicieran llegar su reporte para saber quiénes siguen caminando con nosotros. Y antes de despedirme, queridos amigos, solamente un aviso importante. Los próximos 2 martes, las próximas 2 semanas, no tendremos martes de clase. ¿Por qué razón? Porque en esta parroquia vamos a comenzar las semanas de ejercicios espirituales a propósito de la Cuaresma. Y quiero con esto pues hacer una invitación extensiva. Quienes quieran acompañarnos la próxima semana a vivir sus ejercicios espirituales de Cuaresma de forma presencial, yo los voy a esperar aquí en la sede parroquial de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Llevaremos a cabo nuestros ejercicios espirituales de Cuaresma para todos los agentes de pastoral, pero también para ustedes, queridos maestros y alumnos de nuestra escuela. Y la siguiente semana vamos a tener la oportunidad, a propósito del tema que hemos estudiado, vamos a tener la oportunidad de ir a los demás sectores, colonias y apostolados de nuestra parroquia a compartir estos ejercicios espirituales. Ojalá que nos demos la oportunidad. Recuerden que estamos en un tiempo de gracia, tiempo de conversión, tiempo de penitencia, pero sobre todo en tiempo de escucha de la palabra divina. Yo aquí los espero y los invito a que vivamos juntos nuestros ejercicios espirituales. Gracias y hasta dentro de muy pronto.